Y bueno, pues muy buenas noches. Ay, disculpen que así se esté presentando la pantalla, pero es la única forma que tengo ahorita de momento para que se grabe la clase, se pueda guardar y se pueda subir al YouTube. Vamos a ver lo que son las garantías individuales. Me voy directo para no rebuscarle tanto al tema. Las garantías individuales son los artículos del 1 al 29 de la Constitución. La Constitución se divide en dos partes, en lo que es la parte dogmática, que se integran del artículo 1 al 29, y la parte orgánica, que es del 30 al 136. A veces son un poquito más de artículos, a veces son menos o a veces son más, por la cuestión de que los diputados senadores, que son quienes le mueven por ahí a la Constitución, pues se puede derogar o se puede abrogar lo que viene a ser algún artículo. Entonces, las garantías individuales se dividen en cuatro, así lo menciona Ignacio Burgoa, lo que son las garantías de libertad, garantías de seguridad jurídica, garantías de propiedad y garantías de igualdad. Entonces esas cuatro son la clasificación de las garantías individuales, que es lo que vamos a ver. Y bueno, hay una extensión a las garantías individuales que comentaba Burgoa, que dice que no nada más las garantías individuales son las que están del artículo 1 al 29, sino que son también las que se extienden a otros artículos de otras leyes, de otros reglamentos que son con el fin de proteger los derechos y obligaciones de los ciudadanos. Entonces ahí, pues yo les comento, hay una declaración universal de los derechos humanos, ¿verdad? Que se da por allá en Estrasburgo, que ahí es donde normalmente se están reformando los artículos, las leyes, y que por ahí la ONU tiene integrado a más de 195 países que integran lo que son la Declaración de los Derechos Humanos, que se extienden a lo que vienen a ser los 5 continentes, ¿verdad? A Europa, a Asia, a África, América, Oceanía. Entonces ahí tenemos nosotros que hay países en esos continentes que están de acuerdo con lo que son los derechos humanos universales del hombre. Pero los derechos universales, a ver, ¿alguien quiere comentar algo? La compañera Maggie Aguirre Rocha, si quiere, le escuchamos. Profe, es que no se escucha no se ve la presentación. Ah, no se está viendo la presentación. A ver, permítame. No. Qué bueno que me dice. No sé si ahí ya se esté viendo. Ya. Ya, ok, mire. Bueno, entonces ahí, bueno, vamos ahí a iniciar. En este capítulo vamos a ver lo que son las acepciones del concepto de garantía, los sujetos, las consideraciones generales, el sujeto activo, pasivo, el objeto, la fuente, el concepto de garantía individual, los principios constitucionales, y hasta ahí es lo que vamos a ver. Y unas cositas que no se alcancen a ver, lo vemos en la siguiente clase. Entonces ahí en las garantías individuales vamos a ver esos aspectos que ya les mencioné. Primero que nada, les voy a leer un poquito lo que dice Burgoa. Dice que nos declaremos adictos a la tesis aristotélica elemental en materia política, que dice que el hombre es un ser esencialmente sociable, es un son politicón, es decir, un animal político. Nada más les voy a leer lo más importante. El maestro Ignacio Burgoa Orihuela define las garantías individuales como garantías del gobernado, y que dice que son medios jurídicos de protección o defensa de salvaguarda de los derechos del hombre en primer término, por lo que estos derechos son jurídicamente resguardados y tutelados por la Constitución. Las diversas acepciones del concepto de garantía, pues bueno, este concepto proviene de un concepto anglosajón, es decir, un concepto inglés que significa warranty o sí, warranty, que significa asegurar, proteger, defender o salvaguardar, todo warrant, o sea, para asegurar. Por lo que tiene una connotación muy amplia la palabra garantía, pues equivale en un sentido a aseguramiento, afianzamiento o protección, ¿verdad? Y Jelinek las clasifica en garantías sociales y políticas. Jelinek o Jelinek, como lo mencionemos, él menciona que las garantías sociales abarcan lo que es la religión, la costumbre y las garantías políticas. Si nos remontamos a lo que es el derecho romano, pues ellos se basaban mucho anteriormente en la ley de las 12 tablas, en las institutas de Justiniano, del emperador Gallo y demás, que ellos de ahí fueron sacando lo que son las leyes, pero ellos se basaban en los convencionalismos,
que eran costumbres reiteradas o repetitivas en la sociedad, que luego se fueron creando en normas morales y luego en normas de convivencia y luego en leyes o principios. Entonces casi el derecho romano está basado mucho en las cuestiones de la religión, ¿verdad? En los 10 mandamientos, por ejemplo, no matarás, no robarás y demás. Entonces, no cometerás adulterio y demás. Ahí se derivan muchos delitos penales, ¿verdad? Como lo que es el robo, el homicidio, que de ahí se derivan otros más, la violación, el estupro, el incesto, se derivan otros más, por ejemplo, como el peculado, el cohecho, que son robos, digámoslo así, más elegantes o que se dan a gran escala. Entonces, las normas del derecho romano están basadas propiamente en lo que son las normas religiosas, morales, jurídicas, en los convencionalismos, y el derecho mexicano está basado mucho, es un derecho constitucional que está basado mucho en lo que es el derecho romano. Es decir, aquí estamos como decía Kelsen en su pirámide kelseniana, valga redundancia, que decía él que hay una pirámide que en el primer vértice está lo que es la Constitución y los tratados internacionales, posteriormente las leyes, reglamentos, y más abajo, lo que es en la base, en el soporte de esa pirámide, están lo que son los convencionalismos sociales, convencionalismos morales y religiosos, que luego se van creando en leyes y reglamentos y que luego se van adhiriendo a la Constitución o a los tratados internacionales. Entonces, ese es el sistema que tenemos nosotros en México, que es un derecho constitucional, ¿verdad? No es lo mismo a que en otros países tienen un derecho consuetudinario, ¿verdad? Por ejemplo, si nos basamos en el derecho anglosajón, ¿verdad? Que es, por ejemplo, en los países que están gobernados, por ejemplo, por la reina Isabel II, por ejemplo, ella pues gobierna en 12 países, creo, por ahí investigué, de aquí del continente americano, ¿verdad? Donde ella, por ejemplo, en Trinidad y Tobago, en Bahamas, en otros lugares, en Belice, donde ella, en Canadá también, donde ella tiene influencia y donde incluso no tienen presidentes, tienen primeros ministros, porque ella pues es la que está gobernando, ¿verdad? Entonces ahí ellos tienen lo que es el derecho constitucional, es decir, el derecho basado en la costumbre, y ellos aplican las leyes de acuerdo a la jurisprudencia, que son, aquí en México decimos que la jurisprudencia es como una opción. Nosotros aplicamos la Constitución, los códigos, las leyes, y lo que viene a ser la jurisprudencia es algo alternativo, son las fuentes del derecho, ¿verdad? La jurisprudencia, la ley, la costumbre, la doctrina, lo que aplican los jueces, pero primero se basan en la ley. Y en esos países principalmente buscan cómo se han resuelto casos de acuerdo a las sentencias y así aplican su derecho. Entonces ahí por ejemplo en Reino Unido, ¿verdad? Estamos hablando que son gobernados por esta reina, ¿verdad? Donde ellos, por ejemplo, se basan, como les digo, en la jurisprudencia, ¿verdad? Reino Unido, que sabemos que está integrado por es Irlanda, es Gales, es Inglaterra, Gran Bretaña, son esos 4 países, 4 islas que se les llama Reino Unido, donde tiene poderío lo que es la reina Isabel II, y por ahí ellos establecen lo que es el derecho consuetudinario a esos países y a los demás que también tienen influencia, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo nosotros que nosotros a contrario sensu, es decir, en sentido contrario, tenemos un derecho constitucional, es decir, que se basa primero en la Constitución, en los tratados internacionales y en los códigos, leyes y reglamentos. Entonces, es bien importante para nosotros los mexicanos la Constitución y propiamente las garantías individuales o derechos humanos nacionales o del ciudadano mexicano, ¿verdad? Porque cada país tiene su propia Constitución y tiene sus garantías individuales, que también se les llama derechos humanos, pero que están nada más limitados a los ciudadanos de ese país. En este sentido, México es muy bueno, por decirlo así, muy benevolente, porque establece que la Constitución no nada más, en el artículo primero dice que no nada más protege a los mexicanos, sino también a los extranjeros que estén dentro de nuestro país, incluso que pierden también el hecho de ser esclavos en otro país por el hecho de estar en nuestro país. También se les da asilo político
lo vimos con Evo Morales, gobernantes de allá del sur de América y demás, de los cuales han buscado asilo político en nuestro país. Entonces México, créanmelo, de 195 países que están integrados en la ONU, tiene el 6º lugar en la mejor constitución del mundo, porque tiene pues muchos elementos de justicia, de igualdad, de equidad, que son muy buenos para el ciudadano. Entonces ahí las garantías individuales, como ya les dije, son del artículo 1 al 29 y integran lo que son las garantías de igualdad, de libertad, de seguridad jurídica y de propiedad. Entonces todo eso es lo que vamos a ver a lo largo de este tetramestre durante 12 o 13 clases de 1 hora aproximadamente. Y bueno, no se va a lo mejor a abarcar todo, pero sí lo más importante, yo por eso me baso mucho en lo que dice la Constitución, y el libro se los dejo como algo adicional si ustedes lo quieren ver, porque como les digo es de 800 páginas, hay nada más para que se den una idea de todo lo que comenta, todo lo que platica por ahí Ignacio Burgoa, que les digo, yo tuve el honor y el placer de entrar a una clase de él ahí en la Facultad de Derecho, en el auditorio, que es un lugar muy pequeño, muy reducido, y entramos pocos estudiantes, y créanmelo, se tardó como 3 o 4 horas explicando 2 artículos, y es el de un artículo te avienta como 100 páginas, así, créanmelo. Te explica el artículo, el antecedente, los cambios que ha habido a ese artículo, las reformas y demás, y se amplía a lo mejor en cosas que a lo mejor no nos interesaban, pero bueno, él es muy vasto en esa información, y como no se alcanzan a ver 800 páginas en 11 o 12 clases, pues yo me baso propiamente en cada uno de los artículos de la Constitución. Y el libro lo tengo yo, pero no lo pude subir porque ahora nos limitan a 20 megabytes, entonces ese libro está mucho más amplio, creo que es de 50 megabytes, no cabe ahí en los archivos, entonces sí les voy a pedir que si lo quieren leer, pues lo investiguen por ahí. Algunos archivos sí les subí, pero no todos, o sea, les subo un resumen yo del libro, del tema, pero no el libro en sí, porque sí está muy grande para subirlo. Pero ustedes no se preocupen, básense en lo que son los artículos del 1 al 29. Por ejemplo, vamos a ver el artículo 1, que habla de que todos los mexicanos gozamos de los derechos y obligaciones que establece la Constitución, que está prohibida la discriminación de origen, de raza, de etnia, de sexo, de preferencia sexual, de color de piel y demás. Está abolida la esclavitud, eso lo menciona el artículo 1, y que los extranjeros también gozan de esos derechos. El artículo 2 pues habla de los pueblos indígenas, que también se les deben de respetar sus usos, costumbres, idiomas, dialectos y demás. Y luego vamos a ver el 3, que ya saben ustedes, la educación gratuita, laica, obligatoria y demás. El 4, la igualdad entre el hombre y la mujer. El 5, que habla más que nada de la libertad de trabajo, que todos podemos trabajar, dedicarnos al arte, oficio, profesión que nos acomode, siempre y cuando sean lícitos, siempre y cuando no dañemos la moral de otra persona, las buenas costumbres o los derechos de otro ser humano, ¿verdad? Mi esfera jurídica termina donde empieza la esfera jurídica de otra persona, y así sucesivamente. Entonces todo eso lo vamos a estar viendo a lo largo de estas 11 o 12 sesiones que tengamos, y créanmelo, sí se alcanzan a ver los artículos del 1 al 29, pero de la Constitución, ya del libro, pues como les digo, se amplía mucho Burgoa, y sí lo vemos, pero así nada más someramente, así muy por encimita, por decirlo así, y la Constitución en esa sí vamos ahí a profundizar. Entonces por aquí yo les menciono ese concepto de garantía, que es un concepto inglés que significa guarantee, o que tiene otra connotación, que es garantizar, asegurar a una persona sus derechos y sus obligaciones. Tenemos bastantes derechos y obligaciones, solo es cuestión de hacerlos valer, de conocerlos y hacerlos valer, para pues que tengamos eso que dice por ahí Burgoa, ¿verdad? Que dice que el artículo 5 es el que más felicidad da al ser humano, porque le da esa libertad de trabajar, de estudiar lo que él quiera, ¿verdad? Si nos gusta esta carrera y si no nos salimos, estamos a otra. Si nos gusta ese trabajo y si no nos salimos, vamos a otro. Si nos gusta esa casa y si no, nos vamos a otra casa. Entonces, tenemos bastantes libertades que nos da nuestra Constitución,
siempre y cuando no ofendamos los derechos de otra persona. Entonces, por ahí viene también lo que es la autolimitación. Y les voy a leer un poquito lo que dice Burgoa, porque como les digo, el libro es muy amplio, pero aquí saqué un extracto aquí de lo más importante. Dice que la autolimitación y las limitaciones o restricciones a la conducta de las autoridades se establecen por el orden jurídico del Estado, independientemente de la índole jerárquica de las distintas normas que le integran, siguiendo diferentes criterios frente a diversos factores. Dice que incluso no viene al caso mencionar, así lo dice Burgoa. Y bueno, dice también que hay leyes de coordinación que se dan entre autoridades del mismo rango, de supraordinación, es decir, de una autoridad superior a una de menor rango, y de suprasubordinación, de una de menor rango a una de mayor rango. Entonces ahí hay ese tipo de relaciones en lo que son las leyes. También establece los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos? En este caso de las garantías individuales, el sujeto activo es el gobernado, es el que puede ejercer sus derechos y obligaciones, y el sujeto pasivo es el Estado, es el garante, es el que otorga las garantías por medio de ese mecanismo que es la Cámara de Diputados y Senadores, que el diputado crea la ley y el senador la revisa o la aprueba o la publica dependiendo de la situación. Entonces ellos son los sujetos de las garantías individuales, ¿verdad? Eso es lo que nos menciona. Sujeto activo el gobernado, sujeto pasivo es el Estado. Y bueno, el objeto pues es que exista pues ahora sí que una armonía, que exista una paz, una tranquilidad de saber que si alguien pues hace algo negativo, pues obviamente va a ser castigado, y si hace algo positivo, obviamente pues nadie le va a hacer ningún daño, porque como dice ese adagio, ¿verdad? Lo que no está prohibido pues está permitido, siempre y cuando nuestra moral no lo permita, ¿verdad? Porque ahí en la moral nosotros pues somos autónomos. Entonces ahí los elementos del derecho, pues ustedes ya saben que son 4, ¿verdad? Que es coercible, se aplica no contra la voluntad de la persona, es heterónomo, se le aplica a todos, es exterior, ¿sí? Es exterior porque se aplica a cuestiones que son externas, que ya se realizaron, ¿verdad? O que se intentaron realizar, y es bilateral porque establece derechos y establece obligaciones. En cambio, la moral, pues ya sabemos que es autónoma. Yo creo mi propia moral de acuerdo a mis principios, a mi educación, a lo que yo piense, siempre y cuando no ofenda a los demás. Es unilateral, yo la llevo a cabo, es interior y es incoercible. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a ver. El concepto de garantía ya lo vimos. Si se fijan todo lo que dice Burgoa, y eso ya lo acabamos ahorita de explicar, dice aquí que se extienden las garantías individuales, que así dice Burgoa, así se los paso, ¿verdad? Que es lo que él menciona Burgoa, que las garantías individuales para él no nada más son las del 1 al 29, sino que son todos los artículos de la ley que establezcan un beneficio al ciudadano. Y sí los hay. Por ejemplo, el artículo 4 de la Ley Federal del Trabajo dice que es muy parecido al artículo 5, que podemos dedicarnos al arte, oficio o profesión que nos acomode siempre y cuando sean lícitos. El artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo prohíbe que haya el moving, es decir, como el bullying que se hacen los alumnos a nivel primaria, secundaria, preparatoria, pero esto ya es en un centro de trabajo, cuando alguien lo relegan, cuando alguien no lo toman en cuenta, porque ya sea que tiene muchas capacidades o pocas capacidades, pero no lo quieren dejar por ahí crecer. Entonces, eso no se vale, eso no está permitido, y está en el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, y es también una garantía para el trabajador de que se le respeten pues sus derechos, ¿verdad? Y a eso hablan las extensiones de las garantías individuales. Entonces, bueno, por ahí todo eso es lo que vamos a ver. Les dejo este archivo para que ustedes lo lean, ¿verdad? Les voy a leer un poquito, si quieren, de lo que dice Burgoa. Dice que las garantías individuales, por lo que toca a su consagración al orden jurídico estatal formal de las garantías, se entiende como aquella manera o forma como el Estado, sociedad política organizada, incorpora el orden jurídico constitucional de los derechos públicos subjetivos, cuyo contenido lo constituyen las prerrogativas fundamentales del gobernante. Entonces, yo trato de aterrizarles todo esto que nos dice por ahí Burgoa en palabras más sencillas, más llegadoras, más entendibles, y bueno, pues básicamente nos vamos a basar en la Constitución, ¿sí? Ahorita ya les mencioné los primeros 5 artículos, y bueno, pues
No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Mientras les voy a pedir de favor que se vayan por ahí anotando, si no es mucha molestia, se vayan anotando ahí en lo que viene a ser el chat. Para ahorita, si que ya los mencione, pues quiere decir que ya se les tomó en cuenta la asistencia. Esta hojita me lo manda a mi correo y yo ahí lo tengo para en un momento dado, tomarles en cuenta su asistencia, ¿verdad? Más que nada. Y como les digo, nos vamos a llevar a cabo bien esta materia. Como les digo, más que nada vamos a ver lo que son las garantías de igualdad, ¿verdad? Por ejemplo, que ya les dije yo, las de libertad, las de seguridad jurídica, las de propiedad. Las de propiedad nada más es el artículo 27, que establece que las tierras y aguas comprendidas pertenecen a la nación. Las de seguridad jurídica, pues vamos a ver el artículo 20, que son las garantías del imputado, así se le llama en derecho penal, la persona que acusan de algo, y de la víctima. Y luego ya en las garantías de libertad, pues hay muchas libertades. Por ejemplo, ya dijimos la libertad de trabajo, artículo 5, la libertad de imprenta en el 7, que dice que podemos escribir un libro y editarlo, y está permitido, siempre y cuando con las limitantes, no dañar la moral, las buenas costumbres o los derechos de otra persona. La libertad de poseer un arma, ahí está en el artículo 10, siempre y cuando tengamos un permiso de la Sedena, Secretaría de Defensa Nacional, y lo usemos en defensa propia. Y hay muchas libertades. Y también hay garantías de igualdad, como ya dijimos, el artículo 4, igualdad entre el hombre y la mujer, en el artículo 4 por ahí está. Otra garantía que está entre libertad e igualdad es el artículo 1, porque establece pues que hay igualdad, que los derechos y obligaciones son para todos, y también hay ese derecho a que no debemos de ser esclavos de nadie. Entonces está abolida la esclavitud, y bueno, pues son derechos que no nos los ganamos a veces, bueno, digamos así, que sí nos los merecemos, pero que bueno, tuvo que haber, como ustedes saben, la independencia de México, de España, posteriormente la revolución, donde se peleaba mucho la tierra y libertad por parte de los campesinos, y ahorita es una realidad, cualquiera puede comprar un terreno, una casa, una quinta, un negocio, siempre y cuando obviamente tenga el dinero y está permitido por la ley, ¿verdad? Cuando antes pues las personas no podían adquirir una propiedad porque era de los españoles, cuando antes era Nueva España. Y bueno, todos esos derechos y obligaciones que ahorita yo les menciono así tranquilamente, y que son bastantes, pues son fruto de luchas, de guerras, de revoluciones que se fueron dando, gestando, y que fueron dejando como legado ese paquete de derechos y obligaciones que están ahí en las garantías individuales. Entonces, cuando ustedes les pregunten qué son las garantías individuales, son del 1 al 29 de la Constitución, en que se dividen en de libertad, de igualdad, de seguridad jurídica, de propiedad, y bueno, pues ahí están, y les dejo la Constitución para que le den una leidita, un repasito, y aquí la vamos a ver tranquilamente. Si quieren ver el libro, como les comento, léanlo, son 800 páginas, pero créanmelo, no es muy indispensable. Vean mejor la Constitución, y ahí se van a empapar de todo el conocimiento de lo importante que viene a ser las garantías individuales, que también se les llama derechos humanos. Y bueno, ¿qué tipo de derecho tenemos? El derecho es constitucional, ¿verdad? Se basa en la Constitución y posteriormente en la ley y reglamentos que son creados por convencionalismos sociales, morales, religiosos, que es lo que integra nuestra Constitución. Y bueno, hay libertad también. Aquí en México, 90% de las personas somos religiosos, y hay libertad de religión también. El artículo 24 establece que pues cualquier persona puede profesar su fe, su creencia, y por eso no va a ser sancionado o va a ser castigado, ¿verdad? Siempre y cuando sin caer en presionar a alguien, ¿verdad? En molestar a alguien. Entonces tenemos un sinfín de bondades, créanmelo, aquí en México, en la Constitución. De hecho, ahora el artículo 22 ya de un tiempo acá ya prohíbe lo que es la pena de muerte, ¿verdad? Que antes estaba establecida por ahí al parricida, al que matara a sus padres, imagínense, es un acto de aberración, o al traidor a la patria, al salteador de caminos, y ya se modificó y ya está prohibida lo que es
dice los palos, tormentos, la pena de muerte está abolida, no está permitida. A lo más que llega nuestras leyes es a castigar a alguien con años de cárcel y si es un delito leve, incluso puede pagar una fianza y salir. Entonces, sí están algo benevolentes las leyes y es un sinfín de derechos y obligaciones que tenemos y de muchas libertades. Por eso hay muchos extranjeros de aquí en nuestro país, porque es un país, créanmelo, pues muy bonito, con muchos derechos y obligaciones. Lo que falta es nada más que las autoridades, pues ahora sí que nos la respeten y entre nosotros mismos respetarnos para que haya una bonita convivencia, una paz, una tranquilidad en nuestro país. Así que, bueno, pues esas son las garantías individuales. Es nada más un tema introductorio. Espero les haya gustado. No sé si quieran por ahí comentar algo, decir algo. No sé, algo que quieran opinar, algo que quieran decir. Les voy a pedir una disculpa. Mi computadora me ha estado fallando, no me deja, de repente no me deja acceder a algunas páginas. Tuve que abrir una extensión aquí de lo que viene a ser cómo grabar el Google Meets. Ahí discúlpenme. Y bueno, de repente como que se traba ahí. Yo le cambio la página y a lo mejor ustedes se quedan viendo otra página. Discúlpenme. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, algún comentario. Eso es de mi parte la primera clase que vamos a ver. Algo que quieran decir, algo que quieran comentar. Todo claro, maestro. Profe, si el examen el cuestionario va a ser lo podemos sacar de las garantías individuales de la Constitución o lo podemos sacar también aquí del libro de garantías individuales. Miren, conmigo no van a batallar, déjenme les digo, yo sé que muchos se conectan a veces nada más a la primera clase y luego ya no, y está bien, yo entiendo que pues no les afecta el no conectarse en vivo, pero la primera clase siempre se conectan para a veces la curiosidad de cómo es el profe, si es buena onda, si es malo, entonces o es bueno o es comprensible. Yo trato de ser muy comprensible. Como les digo, vamos a llevar a cabo este tetramestre para que a todos nos vaya bien. Es una actividad, ¿verdad? Creo que nos tocó el calendario B, ya no lo asignan así. Es una actividad de 5 preguntitas que ustedes van a entrar y contestarlo. Antes pueden leer el archivo que está ahí, que yo les dejo un resumen en cada. Ahorita nada más les cargué la primera semana, pero en breve les voy a cargar las demás semanas. Siempre me gusta adelantarme, nomás que la plataforma apenas nos la activaron el sábado en la tarde, entonces, y tengo muchos grupos, discúlpenme, apenas alcancé a subir lo que es la primera semana, que es la que nos pedían, pero más adelante les voy a poner los archivos de las demás semanas. Ustedes nada más con que lean los archivos, con eso tienen. Yo les subo ahí el archivo, que es un resumen del tema de la Constitución o de Ignacio Burgos. Y con eso ustedes van a estudiar las primeras 5 semanas para su examen parcial. Aparte les subo una guía donde ustedes buscan las respuestas, o a veces ya cuando los veo que batallan, que me llegan muchos mensajes, profes, que no hay esta respuesta, yo ya les subo la guía con algunas preguntas que consideran ustedes difíciles ya contestadas. Y las demás ustedes las buscan. Y luego en el examen final también les subo una guía y ustedes buscan las respuestas o se ponen de acuerdo, no sé cómo si tengan un WhatsApp donde se pongan de acuerdo, unas preguntas tú y otras yo, y así sucesivamente hasta que conjunten toda la información. Y en el extraordinario igual, les subo otra guía y no van a batallar. Entonces, es nada más contestar su archivo, su cuestionario en una semana, en la otra subir su actividad y en la otra, ya cuando llegue el examen, contestar su guía, presentar y luego continuar con la semana 7 a la 11 el cuestionario y posteriormente lo que viene a ser la actividad entregable, que siempre les pido por ahí un resumen, de preferencia del tema, con su portada, su introducción, su desarrollo del tema, su conclusión y su bibliografía. Es algo muy sencillo, créanmelo. Yo por mí pusiera puros cuestionarios, ya tengo los 12 cuestionarios, pero la universidad nos pide que por lo menos pongamos de 2 a 4 actividades entregables. Entonces, ahorita están en el calendario 4, voy a pedir autorización a ver si se quedan nada más en 2. Una antes así le hice el tetra pasado, una antes del examen y una después, y las demás fueron puros cuestionarios. Pero vamos a ver, apenas inició el tetramestre hoy, voy a ver más adelante con las autoridades a ver si me permiten eso.
y si no, pues son 2 actividades antes del examen y 2 después, ¿sí? Y va a estar muy bonita la materia, nos vamos a llevar muy bien y les va a gustar mucho esta clase, van a ver que sí y van a aprender bastante. Entonces, no sé si tengan otra duda para ya terminar la clase. Ahorita a las 9:30 tengo otra, discúlpenme, filosofía del derecho. No sé si alguien más quiera comentar algo. Profe, Mándeme. disculpe, ¿la clase se va a quedar así todos los lunes a las 8:40? Sí, los lunes a las 8:40. Así es, Ok, gracias, maestro. para servirle. Si hay algún cambio, porque, no, gracias a ustedes, si hay algún cambio, porque sucede, uno nunca sabe, ¿verdad? Que Dios no lo quiera, fallece un familiar, se enferma uno, pues les pongo un aviso, ¿verdad? Que se cambió la hora, pero el tetra pasado siempre se ha cumplido en tiempo y forma, así como queda en el horario, ¿sí? Y bueno, pues les voy a agradecer mucho su atención, nada más les voy a pedir que se anoten, los voy a mencionar, si ya los menciono, se pueden ir desconectando y ya en otras clases piensen qué pregunta hacer o pueden aportar algo a la clase, lo que ustedes quieran, más adelante. Y bueno, pues le agradezco su tiempo de atención a todos y les va a ir bien, les va a ir bien conmigo, no se preocupen, nada más suban su actividad, contesten su cuestionario y ya lo demás, pues ahí se va dando, ¿verdad? Les va a ir bien. Voy a mencionar a los compañeros que se conectaron y ya si los menciono ya se pueden ir desconectando de favor. Y muchas gracias por su tiempo de atención. Que pasen muy bonita noche. Muchas bendiciones, cuídense mucho. Y menciono aquí a María Alejandra de León, Janet Romero, Nancy Dávila, Carla Garza, David Lule. No podía encender la cámara, no pasa nada. Ana Leal, si no se preocupe. Eduardo Herrera, Gerardo Montoya. Ahí disculpen que a veces se me traba en una página. Le acabo de reparar la computadora. Vanessa Rodríguez, Brenda Sevilla, Janet Herrera, Gladys Mata, Roberto Adrián, Gerardo Montoya, Denis Ceniceros, aquí admitimos a un compañero, Mirna Mireya, Maggie Aguirre, Hilda Yara Álvarez, Ana Cecilia Vázquez, Jessica Marlene Lorenzana Santiago, Claudia Cantú Maciel. Algún día me conocen, yo también a ustedes, porque ya sube de alumnos doy también sociología, doy también garantías, bueno, que en este caso les tocó, doy derecho individual, psicología, filosofía, a lo mejor les di otra materia, Rosario Monsiváis, Joana Guajardo, Ana Leal, Fabiola Maricruz, Olivo, Enrique Gómez, Nancy Dávila, Adriana García, Irene Guadalupe, Selene Loera, Alfonso Gaitán, Ángel Tadeo, Deyanira Barragán, Vanessa Ríos, Leonardo Carrión, Asenet Salazar, Guadalupe Castillo, Miguel Escobar, Karina Morales, Yasmín Roblero, Perla Hernández, Janet Herrera, Liz Juárez, Arlet Chávez, Rocío Cavazos, Ángel Leura, Arturo Alvarado, Elena Hernández, Lorena Castillo, Pamela Guzmán, Janet Romero, Liliana Guajardo, David Alejandro, Samuel Rodríguez, Eduardo Herrera, Brenda Sevilla, Irene Román, Daisy Alanís, David Lule, bueno, ya lo había mencionado, Gerardo Carranza, Alfonso Gaitán, Nancy García León, del grupo B, Alfonso Gaitán, Alfonso Gaitán, sí se anotó 2 veces, Janet Romero, Raúl Aguirre, Vanessa Ríos, Alfonso Gaitán otra vez. Me dice, la seguridad es una responsabilidad del Estado que pasa si no se cumple como se puede obligar a las autoridades a hacer cumplir la Constitución, la ley que de ella emana. Muy, muy buena pregunta ahí para el compañero Alfonso Gaitán. Pues bueno, hay comisiones, aquí en el centro de Monterrey hay una ahí en Cuauhtémoc, comisiones de los derechos humanos donde podemos nosotros hacer saber que hay un acto de molestia hacia nosotros como gobernados de parte de una autoridad y interponer nuestra queja.
para que ellos indaguen y vean la situación. Es mi consejo, ¿verdad? Pero sabemos cómo se manejan las autoridades y que bueno, pues hay muchos derechos, obligaciones, solo falta hacerlos valer y que también pues las autoridades nos lo respeten, ¿verdad? Dice, muy bien, muchas gracias, maestro. Gracias, Nancy Dávila. Todo muy bien. Buenas noches, Ana Leal, Yasmín, Guadalupe, Castillo, Vanessa Ríos. Muchas gracias a ustedes. Erika Mora, muchas gracias. Irene Guadalupe, buenas noches. Arturo Alvarado, Rosalba García, María Alejandra de León, Arleda Azucena, Vanessa Rodríguez, Mariana Valdés, ya no alcanzó a ver, Elizabeth Monsiváis, Raúl Aguirre, muchas gracias, buenas noches a Raúl Aguirre, Selena Loera, buenas noches, gracias, Yasmín Roblero, gracias, Carlos Benito Pérez, gracias, y bueno, creo que ya son todos los que se anotaron, y bueno, que pasen bonita noche, espero les haya gustado la clase, no crean que improviso, siempre leo los temas, aunque ya tengo 2 años dando esta materia, pero sí va a estar muy bien, las siguientes clases van a estar cada vez mejor. Entonces, pues bueno, con permiso, dejamos de grabar y que pasen bonita noche. Hasta pronto.